Hola amigos, hoy un tema pues un poco así complicadito de contar. Todos conocemos la historia del Cid, pero del Cid parece que no hay duda que existió. Sin ir más lejos, en mi pequeño pueblo la leyenda dice que estuvo alojado en el castillo que existe, por cierto, en muy mal estado. La realidad es que se saben muchas cosas del Cid, pero también grandes lagunas, y esto ha provocado que surjan algunos historiadores que piensan que hay más de leyenda que de historia. Yo tengo un amigo personal que trabajamos juntos durante 8 o 10 años y él siempre decía que su figura histórica preferida de toda la historia de España era el Cid. Yo lo respeto todo. En mi humilde opinión, pienso que existe un paralelismo, salvando las distancias y con todas las precauciones del mundo, entre la figura, entre la figura del Cid y del rey Ricardo Corazón de León. También se saben muchas cosas de este rey, pero realmente existió. En ambos casos existe mucha bibliografía y la casi certeza total de que existieron. Y digo la casi certeza. Pero, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad? ¿Qué es historia tal y como conocemos el concepto de historia y qué partes son leyenda? Hay cientos de libros, películas, documentales y estudios pero muy sesudos en ambos casos. En el caso del Cid, pues, pues yo creo que ha escrito lo más granadito de nuestros historiadores y nuestros escritores, nuestros sabios, no solo de España, sino también de otras partes del mundo. Pero realmente lo único que nos ha llegado hasta nuestros días es el Cantar del Mío Cid. Un libro que yo prácticamente me lo sabía de memoria, porque cuando era pequeñito era el único libro que había en mi casa. Así que yo siempre estaba con el libro del Cantar del Mío Cid entre mis manos. Lo demás son estudios, novelas y leyenda. La única prueba tangible que existen son, pues eso, los cantares del Mío Cid, que te cuenta, pues, en un formato tremendamente reducido, pues la vida de el Cid. Y ya está, no hay nada más. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, así se llamaba, señor de Valencia, 17 de junio de 1900, perdón, 17 de junio de 1094 a 1099. Ahí es cuando se dice que nació y cuando murió. Nombre secular, Rodrigo Díaz el Campeador. Otros títulos que tiene, que ostenta, héroe nacional. Nacimiento en 1048. En Vivar del Cid, en Burgos. Falleció en 1099, en Valencia. Y aquí ya viene, pues, la primera contradicción. Sepultura Catedral de Valencia, 1099. Vamos, que fue enterrado en Valencia en 1099. Que por otra cosa es la cosa más lógica del mundo. Pero,
como todo el mundo sabe, pues el Cid pues tiene varios sitios que aseguran que allí está el Cid, pero no hay manera humana pues de saber si los restos que allí hay pues son del Cid o de otro personaje. Por ejemplo, en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en 1102. Sí, fijaos, murió en 1099 y fue enterrado en el año 1102 en el monasterio de San Pedro de Cardeña. También en la Catedral de Burgos en 1921. Así que fijaos si hay sitios para ir a visitar la sepultura del Cid. Familia, padre Diego Laínez o Flaínez, consorte doña Jimena, Jiménez Díaz, hijos Cristina, Diego y María. Diploma de dotación del Cid a la Catedral de Valencia. Como sabéis, la Iglesia no tira nada. En la línea 16 del texto aparece subrayada la datación. Pues 50, 60, 70, 80, 90, pues 98, post millennium, es decir, en 1098, Menéndez Pidal. Por otros datos internos se precisaría su fecha después del 24 de junio de 1098. Como veis, hay unas lagunas inmensas. En las líneas 34-35 del documento penúltima y última del cuerpo del texto aparece el autógrafo de Rodrigo Díaz. Ego Ruderico simul cum cunuique mea affirmo hoc quod superius scriptum est. Eso latín. Yo, Rodrigo, pues eso que afirma que es él. Rodrigo Díaz, Vivar del Cid, Burgos. Valencia murió en el 1099, también conocido como el Cid Campeador. Fue un líder militar castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada o ejército, al frente de su propia mesnada, el levante de la península ibérica a finales del siglo XI, como señorío de forma autónoma respecto de la autoridad del rey, de rey alguno. Es decir, que vamos, que sería lo más parecido pues a un mercenario o a un rey sin corona. Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1044, las fechas no están muy bien puestas, hasta su muerte. Su esposa Jiménez Díaz lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó de nuevo a dominio musulmán. Pero antes se preocuparon los cristianos de quemar y destruir pues Valencia. Les encanta a los castellanos quemar Valencia. Su origen familiar es discutido en varias teorías. ¿Fue abuelo del rey García Ramírez de Pamplona, primogénito de su hija Cristina? Como veis, especulaciones las que queráis. Pese a su leyenda posterior como héroe de Castilla o cruzado en favor de la reconquista, a lo largo de su vida se puso a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes, luchando realmente como su propio amo y señor. Y por su propio beneficio,
por lo que el retrato que de él hacen algunos autores es similar al de un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga. A cambio de una paga, o sería mejor dicho que todos los reinos musulmanes que conquistaba respetaba la vida de los reyes, que pudieran seguir reinando a cambio de que le pagaran unos tributos y que cuando él necesitara ejército, mesnadas, pues se la cedieran. Ese era el único requisito que tenían que cumplir. Si no lo cumplía, pues ya sabían lo que les esperaba: la conquista y ser derrocados. Por lo tanto, pues lo respetaban muchísimo, y aparte pues tenía, pues según cuenta la leyenda, la historia, pues un respeto tremendo por parte de los reinos musulmanes, los reinos de taifas que él había conquistado. Entre otras cosas porque los reyes musulmanes seguían viviendo, pues eso, como reyes musulmanes. Eso sí, le tenían que pagar, pues, unos tributos. Cada año le pagaban unos tributos. Y en el caso de que el Cid, pues, emprendiese, pues, alguna guerra, pues, y necesitara, pues, tropas, pues, se la tenían que ceder. Y el Cid tenía un ejército realmente impresionante. Y además estaba compuesto por cristianos y musulmanes, todos con una fidelidad ciega hacia el Cid. Se trata de una figura histórica y legendaria de la Reconquista cuya vida inspiró al más importante cantar de la gesta de la literatura española, el Cantar del mío Cid. Ha pasado a la posteridad como el campeador, experto en batallas campales, o el Cid, del árabe dialectal, Sidi, señor. Eso es lo que significa Cid. Encima, decían que tenía baraka, es decir, que tenía suerte, que tenía, pues, Alá de su parte, a Dios de su parte. Cid y campeador. Por el cognomento de campeador fue conocido en vida, pues se atestigua en 1098 un documento firmado por el propio Rodrigo Díaz, el Cid, mediante la expresión latinizada ego Redoricus compidoctor. Yo creo que no hace falta traducción. Por su parte, las fuentes árabes del siglo XI y principios del siglo XII lo llaman Alcanbitur o Alcanbitur. O quizá teniendo en cuenta la forma romance Rudrik o Ludrik al-Cambillatur o Alcanbillatur, Rodrigo el campeador. O el vencedor, el campeón, porque lo ganaba todo. El sobrenombre del Cid, que se aplicó también a otros caudillos cristianos, aunque se conjetura que ya pudieron usarlo como tratamiento honorífico y de respeto a sus coetanos zaragozanos por sus victorias al servicio del rey de la taifa de Zaragoza, al cual, según cuenta la leyenda, o la historia, como queráis llamarlo, pues les unía una gran amistad y un gran respeto. Entre 1081 y el 1086.
o más probablemente valencianos tras la conquista de esta capital en 1094. Aparece por vez primera como Meociti en el poema de Almería compuesto entre 1147 y 1149. En cuanto a la combinación Cid-campeador, se documenta hacia 1200 en el navarro aragonés linaje de Rodrigo Díaz, que forma parte del Liber Regium bajo la forma Mio Cid el campeador, y en el cantar del Mio Cid el campeador, entre otras variantes. Nació a mediados del siglo XI. Las distintas propuestas dignas de estudio han oscilado entre 1041 Menéndez Pidal y 1057 Oviedo Ureta, aunque actualmente cuenta con más partidarios con una fecha situada entre 1045 y 1050 según Martínez Díaz. Lo más probable es que naciera en el 1048. Pero no existe ninguna seguridad. Son hipótesis de los historiadores y de los estudiosos. Su lugar de nacimiento está firmemente señalado por la tradición en Vivar del Cid, a 10 kilómetros de Burgos, aunque carece de fuentes contemporáneas a Rodrigo que lo colaboren, puesto que la asociación de Vivar con el Cid se documenta por vez primera en el 1200, en el Cantar del Mío Cid, y la primera mención expresa de que el Cid nació en Vivar data del siglo XIV, y se encuentra en el Cantar de las Mocedades de Rodrigo, una especie de continuación del famosísimo libro del Cantar del Mío Cid. Nota: aquí se salta del año 1200 a 1929 y la obra está basada en los archifamosos de la literatura folclórica de los Cantares del Mío Cid. Menéndez Pidal, en su obra de España del Cid de 1929, en una línea de pensamiento neotradicionalista que se basa en la veracidad intrínseca de la literatura folclórica, que le da todo el rigor a la leyenda, todo el rigor histórico a la leyenda. Menéndez Pidal, de cantares, gestas y romances, buscó un Cid de orígenes castellanos y humildes dentro de los infanzones, lo que cuadra con su pensamiento de que el Cantar del Mío Cid contenía una esencial historiosidad. Que para Menéndez Pidal, pues lo que no se sabe exactamente si es leyenda o historia, él lo llama folclórico, pues lo da como cierto en 1929. Y a partir de ahí, pues es donde se basan la mayoría, pues, de los grandes escritores y los grandes historiadores, junto con el Cantar del Mío Cid. El poeta del Cantar diseña a su héroe como un caballero de baja hidalguía, que asciende a la escala social hasta emparentar con monarquías en oposición constante a los arraigados intereses de la nobleza terrateniente de León. Sin embargo, donde hay unos historiadores que dicen esto, otros dicen que no era así, que posiblemente proveniese directamente de la línea real, pero directísima de la rama de los reyes de León. Posiblemente fuese un hermano bastardo, pero muy cercano al rey. Porque un infante no hace arrodillarse a un rey y que le jure que lo que está diciendo es verdad, que no ha matado a su hermano, porque lo hubieran matado a él. Esa tesis tradicionalista fue seguida también por Gonzalo Martínez Díez, que ve al padre del Cid a un capitán de frontera
de poco relieve cuando señala la ausencia total de Diego Laínez en todos los documentos otorgados al rey Fernando I y nos confirma que el infanzón de Vivar no figuró en ningún momento entre los primeros magnates del reino. Pues para no figurar, pues le hablaba al rey de tú. Y tenían graves problemas de convivencia. De hecho, fue exiliado 2 veces. Ahora, bien, esta visión se conjuga mal con la calificación de la historia Roderici, que habla de Rodrigo Díaz como varón ilustrísimo, es decir, perteneciente a la aristocracia, en el mismo sentido que se pronuncia el Carmen Capidoctoris, que lo hace nobiliori de genere hortus, vamos, que es noble, pero noble, pero noble entre la nobleza. Descendiente del más noble linaje, entrecomillado. Como veis, los historiadores no se ponen de acuerdo. Por otro lado, un estudio de Luis Martínez García del año 2000 reveló que el patrimonio que Rodrigo heredó de su padre era extenso e incluía propiedades en numerosas localidades de la comarca del Valle del Río Ubierna, Burgos, lo que se era dado a un magnate de la alta aristocracia, para lo que no obsta haber adquirido estas potestades en su vida de guerrero en la frontera, como si fuese el caso del padre del Cid. Como veis, la comunidad histórica, los historiadores, no solo de España, sino de un montón, porque esto está estudiadísimo y aparte es una historia muy conocida, pues no están de acuerdo. Hay varias ramas que opinan cada una, pues, y lo defienden a capa y espada, pues a su manera. Se conjetura que el padre de Rodrigo Díaz no perteneció a la corte real, o bien por opción de un hermano o medio hermano suyo. Estamos hablando, si es medio hermano, estamos hablando de un bastardo suyo, Fernando Flaínez o Fernando I, o bien por haber nacido de matrimonio ilegítimo, lo que parece ser lo más probable. Vamos, que para muchos, y esto cada vez está cobrando más adeptos, es que pues el Cid provenía de una familia tremendamente noble, muy noble, pero era un bastardo. Desde que Menéndez Pidal dijera que el padre del Cid no fue miembro de la primera nobleza, los autores que le siguieron lo han considerado generalmente un infanzón, es decir, un miembro de la pequeña nobleza castellana, capitán de frontera en las luchas entre navarros y castellanos, en la línea de Ubierna a Tapuerca, según Martínez Díez en 1999. Vamos, yo sé que me estoy metiendo en un jardín, pero tremendo, pero estas cosas hay que contarlas tal como son. No se ponen de acuerdo, pero ni de casualidad. Entre 2000 y 2002, los trabajos genealógicos de Margarita Torres encontraron que Diego Flaínez, Didacum Flaínez, mera variante leonesa y más antigua de Diego Laínez, que cita la historia Roderici, como progenitor, y en general todos los ancestros por parte del padre que recoge la bibliografía latina coinciden exactamente con la estirpe de la ilustre familia leonesa de los Flaínez, una de las 4 familias más poderosas del Reino de León desde comienzos del siglo X, grandes emparentados con los Banu Gómez, Ramiro II de León y los reyes de Asturias. Pues sí, pues si esto es cierto, pues el Cid no era un infantón, ¿no?
estaba emparentado directísima, pero muy directísimamente del rey. Incluso se llega a decir, algunos llegan a decir, de que posiblemente fuese hermano bastardo del rey. E incluso otros que directamente era hermano del rey. Quizás por eso, pues, las famosas trifulcas que tenían el rey y él. Porque si es un infantón, o seas lo que seas, tú no te vas y le montas tremenda pirula al rey, porque te van a matar. Y si no te matan, si no te mata el rey, si el rey no ordena tu muerte, será porque eres su hermano. O quizás te ha quitado la corona, porque eso también se lo preguntan. Esta ascendencia ha sido defendida también por Montaner Frutos en diversos trabajos del siglo XXI. Como veis, no se para de hablar del Cid. Y os aseguro que he cortado un montón para que no se haga excesivamente largo. En su edición del Cantar del mío Cid de 2011, reafirmó la veracidad de la genealogía histórica de Roderici, dilucidada en sus correspondencias históricas por Margarita Torres. No obstaría a este respecto la aparente discrepancia del abuelo del campeador, Fray Muñoz, con la variante Flayum Núñez. Y amigos, todo, absolutamente todo, proviene de una única fuente, el Cantar del mío Cid. En resumen, es seguro que Rodrigo Díaz desciende por línea materna de la nobleza de los magnates y de aceptar la tesis de Margarita Torres, también por la paterna, pues entroncaría con Fray Inés de León. En todo caso, tanto el alcance de las propiedades con que dota a su mujer en la Carta de Arras de 1079 como la presencia desde muy joven en el séquito regio, si es un infantón, ahí no estás, o las labores que desempeña en la corte de Alfonso VI, son suficientes para concluir que el Cid fuese un miembro de la alta o altísima aristocracia. En la línea de primer grado se muestran las dos variantes más aceptadas sobre los posibles padres del Cid. He cortado muchísimo, de verdad, he cortado muchísimo. Juventud al servicio de Sancho II de Castilla. Ilustración de 1118 de un Armiguer Regis en el libro de testamentos. Rodrigo Díaz entró a servir de muy joven en el séquito del aún infante Sancho II de Castilla y podría haber sido su armiguero regio, que en esa época era un escudero protocolario que llevaba la espada y el escudo de su señor en actos solemnes. Vamos, un paje, pero el paje principal. También se denomina Spartarius Regis, de acuerdo a estas funciones en esta imagen de un Armier Regis del Liber Testamentorum. En dos diplomas de Alfonso VI en 1103 aparece designado del armiguero como arma gerens post regem, el que lleva las armas tras el rey. Amigos, eso no lo llevaba cualquiera. De todos modos, no consta en la documentación de Sancho II ningún armiguer regis, por lo que más probable es que el cargo estuviera vacante en su breve reinado. ¿O no? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Todos son hipótesis. Rodrigo Díaz, muy joven, sirvió al infante Sancho, futuro Sancho II de Castilla. En su séquito fue instruido tanto en el manejo de las armas como en sus primeras letras, pues está documentado que sabía leer y escribir. Existe un diploma de dotación a la Catedral de Valencia de 1098 que Rodrigo suscribe con la fórmula autógrafa ego rodureco simul cum cuniage mea, afirmo quod superium scriptum est,
Yo, Rodrigo, junto a mi esposa, suscribo lo que está arriba escrito. Como veis, aún no había lengua romance ni había nada, latín y punto. De todas formas, era la lengua culta. Tuvo asimismo conocimientos de derecho, pues intervino en 2 ocasiones en instancias regias para dirimir contenciosos jurídicos, aunque quizás en el ambiente de la corte un nombre de la posición de Rodrigo Díaz pudiera estar oralmente familiarizado con conceptos legales lo suficiente como para ser convocado en este tipo de procesos o, o, o porque se creía con todo el derecho del mundo para poder discernir entre lo que si el rey le había hecho estaba bien o estaba mal. Por eso se especula en que igual, pues, el rey, pues, le habían usurpado el cargo de rey. Comentario. Aunque la única prueba real y loable que ha llegado hasta nuestros días es el cantar del mío Cid, la realidad es que existen cientos de pruebas que existió. Amigos, esto es todo un misterio. Posiblemente Rodrigo Díaz acompañaba al ejército de aún infante Sancho II cuando acudió a la batalla de Graus para ayudar al rey de Taifa de Zaragoza, al Muqtadir, contra Ramiro I de Aragón en 1063. Y allí no pasó desapercibido en absoluto. Luchaba, pero luchaba espectacularmente. Y una persona en aquella época que sabía luchar, pero con un manejo de la espada espectacular, con una fuerza brutal y con una resistencia increíble, pues llamó la atención, obviamente, pues al-Mudáquir. Desde el acceso al trono de Castilla de Sancho II, los últimos días del año 1065 hasta la muerte del rey en 1072, el Cid gozó del favor regio como magnate de su séquito y podría haberse ocupado de ser Armiger Regis, armigero real, cuya función en el siglo XI sería similar a la de un escudero, ya que sus atribuciones no eran todavía las de alférez real descrito en las partidas en el siglo XIII. Pero vuelvo a repetir, siguen siendo hipótesis. El cargo de armiguero se convertiría en el de alférez a lo largo del siglo XII, pues iría asumiendo competencias como la de portar la enseña real a caballo y ocupar la jefatura de la mesnada del rey. Vamos a ver, el general. Durante el reinado de Sancho II de Castilla, las tareas del armiger, guardar las armas del señor fundamentalmente en ceremonias formales, serían encomendadas a caballeros jóvenes que se iniciaban en las funciones palatinas, vamos, que eran guerreros, que se estaban entrenando para ser guerreros, caballeros. Sin embargo, en el reinado de Sancho II no hay documentado ningún armiger regis, con lo que este dato podría deberse únicamente a la fama que se propagó posteriormente de que Rodrigo Díaz era caballero predilecto de este, y de ahí que las fuentes de fines del siglo XII se adjudicaran el cargo de alférez real. Pero vuelvo a repetir, son hipótesis de historiadores. Hipótesis de historiadores. Combatió con Sancho en la guerra que este sostuvo contra su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su hermano García, rey de Galicia. Que ahí es donde vino el tremendo lío de que el padre de estos 3 reyes, pues no se le ocurrió otra idea que partir su reinado en 3 reinos para que se pelearan los 3 hermanos y se mataran los 3. Y eso es lo que pasó. El que sobrevivió fue Alfonso VI. Los 3 hermanos se disputaban la primacía sobre el reino dividido tras la muerte del padre y luchaban por reunificarlo. Las cualidades bélicas de Rodrigo comenzaron a destacar en las victorias castellanas de Llantas en 1068 y Golpejara en 1072. Vamos, que el Cid tenía una habilidad espectacular con las armas.
ya desde muy jovencito. Era, según cuentan los historiadores, era tan bueno que era capaz de ganar a varios caballeros en una lucha noble, pues entre caballeros, en una lucha, pues un jovencito era capaz de ganar a 3 caballeros a espada, lucha de espada, o a lanza, o a lo que fuese, él solito. Y para eso se necesitaba muchísima fuerza, muchísima destreza y muchísima inteligencia. Tras esta última, Alfonso VI fue capturado, de modo que Sancho se adueñó de León y de Galicia, convirtiéndose en Sancho II de León. Quizá en estas campañas ganara Rodrigo Díaz el sobrenombre de campeador, es decir, guerrero en batallas a campo abierto. Campeador, campeón. Campeón. Acordaos que nuestra lengua, que todas las lenguas que se hablan aquí, excepto el vasco, todas tienen la raíz latina. Así que es muy fácil de entender, simplemente es aplicar lógica. Caballero de confianza de Alfonso VI. ¿Creéis que un infantón sería un caballero de confianza de un rey? No. Alfonso VI recuperó el trono de León y sucedió a su hermano el de Castilla, anexionándolo junto al de Galicia y volviendo a conseguir la unión del reino legionense que había dejado su padre Fernando a su muerte. El conocido episodio de la jura de Santa Gadea, en una invención, según Martínez Díaz, carente de cualquier base histórica o documental. ¿Habéis escuchado bien? Carente de cualquier base histórica o documental. La primera aparición de este pasaje literario data de 1236. Las relaciones entre Alfonso y Rodrigo Díaz fueron en esta época excelentes, aunque con el nuevo rey no desempeñó cargos de relevancia, como pudiera ser el de conde de Nájera, que ostentó García Ordóñez. Lo nombró juez o procurador en varios pleitos y le proporcionó un honroso matrimonio con Jimena Díaz entre julio de 1074 y el 12 de mayo del 76, de 1076. Noble bisnieta de Alfonso V de León, con quien tuvo 3 hijos: Diego María, casada con el conde de Barcelona, Ramón de Berenguer III, 46, y Cristina, quien enlazó con la alta nobleza de origen asturleonés, confirmada que entre Rodrigo y el rey Alfonso hubo en este periodo una buena sintonía, pero eso no iba a durar mucho. Muestra de la confianza que depositaba Alfonso VI en Rodrigo es que en 1079 el campeador fue comisionado por el monarca para cobrar las parias de Al-Mutamid de Sevilla. Vamos, que era el que iba a cobrar, pues, los tributos que tenía que pagar, pues, el rey de Sevilla. Eso no se lo dan a cualquiera, porque era una auténtica fortuna. Pero durante el desempeño de esta misión, Abdalá ibn Bugín de Granada emprendió un ataque contra el rey sevillano con el apoyo de la mesnada del importante noble castellano García Ordóñez, que había ido también de parte del rey castellano-leonés a recaudar las parias del último mandatario cirí. Ambos reinos taifas gozaban de la protección de Alfonso VI, precisamente a cambio, pues, de eso, de las parias, del dinero que le pagaban. Como era tal la cantidad de dinero, de oro y plata, que le pagaban al rey, pues el tal Ordóñez, pues, mira, se pasó al lado oscuro. El campeador defendió con su contingente a Al-Mutamid, quien interceptó y venció a Abdalá en la batalla de Cabra, en la que García Ordóñez fue hecho prisionero. ¿Qué le pasaría después? Pues seguramente que fuese decapitado.
La recreación literaria ha querido ver en este episodio una de las causas de la enemistad de Alfonso hacia Rodrigo, investigada por la nobleza afín a García Ordóñez, aunque la protección que el Cid brindó al rico rey de Sevilla, que enriquecía con sus impuestos a Alfonso VI, beneficiaba los intereses del monarca leonés. Es que, claro, posiblemente el Cid estaba más educado, sabía más de todo que el propio rey. Los desencuentros con Alfonso fueron causados por un exceso, aunque no era raro en la época, que Rodrigo Díaz, tras repeler una excursión de tropas andalusíes en Soria en 1080, que le llevó en su persecución, a adentrarse en el reino de Taifa toledano y saquear su zona oriental, que estaba bajo el amparo del rey de Alfonso VI. Primer destierro. Así es como le pagó el rey, pues, Alfonso, a que el Cid pusiese orden en el reino de Taifa toledano. Pues lo desterró al servicio de la Taifa de Zaragoza. Vamos, del rey moro, del rey musulmán de Zaragoza. Y allí descubrieron que ese señor, que esa persona joven, pues era un gran guerrero, una persona ilustrada, tremendamente inteligente y un caballero. Sin descartar del todo la posible influencia de los cortesanos opuestos a Rodrigo Díaz en la decisión a la incursión del castellano contra el territorio de Al-Qadir, él reguló Títire de Toledo protegido de Alfonso le causó el destierro y la ruptura de la relación de vasallaje. Vamos, que el Cid se sintió liberado de ser vasallo del rey. Pero entonces, en aquella época de los caballeros y la caballería, pues esas cosas, pues, eran otra historia. A final, en 1080, a principios del 1081, el campeador tuvo que marchar en busca del magnate al que prestar su experiencia militar. El Cid ya era toda una leyenda en los campos de batalla. Y por supuesto, tenía a sus hombres, tenía su mesnada, tenía su ejército, pequeñito, pero lo tenía, compuesto por cristianos y por musulmanes. Rodrigo entonces ofreció sus servicios a los reinos de taifas, lo que no era infrecuente, pues el propio Alfonso VI había sido cogido por Al-Mamun de Toledo en 1072 durante su ostracismo. Lo de Alfonso VI de verdad no sé si haré algo sobre él, porque es digno de estudio. Junto con sus vasallos o mesnada, se estableció desde 1081 hasta 1086 como guerrero bajo las órdenes del rey de Zaragoza, Al-Muqtadir, quien gravemente enfermo fue sucedido en 1081 por Al-Mutamán, quien admiraba como si fuese un ídolo a el Cid. Y además los astrólogos y los científicos musulmanes pues decían que tenía Bácara o como se diga, es decir, que tenía dones de Dios, de Alá. Este encomendó al Cid en 1082 una campaña contra su hermano, el gobernador de Lérida, Mudir, el cual, aliado del conde de Berenguer, Ramón II de Barcelona y el rey de Aragón, Sancho Ramírez, no había acatado el poder de Zaragoza a la muerte del padre de ambos, desatándose una guerra fratricida entre los dos reyes udíes del Valle del Ebro. En tanto que el Mutamán y el campeador luchaban en Almenar, la inexpugnable fortaleza de Rueda de Jalón, el antiguo rey de Lérida, Yusuf al-Muzáfar, que en este castillo estaba prisionero destronado por su hermano Al-Muqtadir, planeó una conspiración con el alcaide de esta plaza, un tal Albofalak, según las fuentes romances, quizás Abu Halak.
Como veis, España era toda una historia, toda una historia. Y a todo esto en plena Reconquista. Aprovechando la ausencia de Al-Mutamán, el monarca de Zaragoza, Al-Muzáfar y Al-Bofalak solicitaron que acudiera Alfonso VI con un ejército que para sublevarse a cambio de cederle la fortaleza. Alfonso VI vio además la oportunidad de volver a cobrar las parias del reino de Zaragoza y marchó con su hueste comandada por Ramiro de Pamplona, un hijo de García Sánchez III de Pamplona, y el noble castellano Gonzalo Salvadórez hacia Rueda en septiembre de 1082. Pero murió Al-Muzáfar y el alcaide Al-Bofalak, al carecer de pretendiente al reino de Zaragoza, cambió de estrategia y pensó congraciarse con Al-Mutamán, tendiendo una trampa a Alfonso VI. Eso era muy normal en aquella época en España. En la España de la Reconquista, de las Cruzadas, le prometió al rey de León y Castilla entregar la fortaleza, pero cuando los comandantes y las primeras tropas de su ejército accedieron a las primeras rampas del castillo, tras franquear la puerta de la muralla, comenzaron a arrojar los piedras desde lo alto que diezmaron la mesnada, el ejército de Alfonso VI, quien había quedado precavidamente esperando entrar al final, que era una cosa lógica, que era lo que hacían, pues, entre otras cosas, pues los centuriones o los que mandaban de cuando se juntaban varias legiones, no recuerdo ahora cómo se llamaban, pues es lo que se hacían, no estaban nunca en la vanguardia, estaban en la retaguardia, porque desde allí ordenaban y lo controlaban todo. Pero en primera línea había una persona que le hacía de espejo o era el que, bueno, murieron Ramiro de Pamplona y Gonzalo Salvadórez, entre otros importantes magnates cristianos, aunque Alfonso VI esquivó la celada, eso sí, de pura casualidad. El episodio pasó a ser conocido en la historiografía como la traición de Rueda. Poco después, el Cid se personó en el lugar de los hechos tras haber estado en Tudela, probablemente enviado por Al-Mutamán, previendo un ataque leonés y castellano a gran escala, y aseguró a Alfonso VI que no había tenido ninguna implicación en esta traición. Explicaciones que Alfonso aceptó. ¿Vosotros pensáis que un infante de chicha y nabo va a hablar con el rey y le explica que él no tiene nada que ver? Eso lo hace un caballero que tiene un ejército detrás tremendo, o una mesnada, como se llamaba antes, en aquella época. Y le habla de tú a tú al rey, porque tiene un ejército posiblemente más grande y mejor preparado y más entrenado. Porque el ejército del rey luchaba cuando luchaba, pero el ejército del Cid no. El ejército del Cid estaba permanentemente en batalla. Por lo tanto, eran expertos. Eran guerreros muy experimentados. Se especula que que tras la entrevista pudo haber una breve reconciliación, pero solo hay constancia de que el Cid volvió a Zaragoza al servicio del rey musulmán. Por lo tanto, se hablaron, pero el rey no lo perdonó. Y ahí es donde entran ya un montón de historiadores de todo el mundo de qué raro que el Cid pues directamente no le cortara el cuello a su rey y se proclamase rey. Pero esto ya saldrá más adelante. En 1084 el Cid desempeñaba una misión en el sureste de la Taifa zaragozana, atacando Morella. Quien conocéis Morella, Morella es prácticamente inexpugnable. El castillo, simplemente hay que imaginar el castillo de Morella cuando estaría en pleno en aquella época y aquello para conquistar aquello, Virgen Santa. Posiblemente con la intención de que Zaragoza obtuviese una salida al mar. Fijaos, se estaban creando los reinos. El reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Portugal.
Y estábamos en plena cruzada, en plena cruzada, en plena cruzada, pues controlando a los musulmanes y ir arrinconándolos hacia el estrecho de Gibraltar y hacia el mar para expulsarlos. Aunque la idea de muchos cristianos no era echar a estas personas que llevaban aquí 800 años viviendo, por lo tanto era su tierra también. De nuevo, el castellano, yo también pienso así, de nuevo el castellano, yo creo que uno de los grandes mayores errores que hicieron, esto es una nota que me sale ahora, que hicieron los reyes católicos fue la expulsión definitiva tanto de judíos como de los musulmanes, porque eran tan españoles como los cristianos. Aparte cumplieron todo lo que les obligaron a cumplir, hasta que al final pues los echaron a todos, los expulsaron a todos y en paz. Mira, de nuevo el castellano se alzó con la victoria capturando el castellano, el Cid, capturando los principales caballeros del ejército aragonés, entre los que se encontraba el obispo de Roda, Ramón Dalmacio, o el teniente del condado de Navarra, Sancho Sánchez. Entonces los religiosos también luchaban también, y luchaban muy bien, que me seguramente liberaría tras cobrar su rescate. Mirad, la baraja de cartas españolas, el rey de bastos es la Iglesia. En algunos de estos dos recibimientos apoteósicos, en Zaragoza podría haberse recibido al Cid al grito de Sidi. Claro, estaba haciendo tanto por la taifa de Zaragoza, que el propio pueblo empezó a aclamar al Cid como Sidi, mi señor. En árabe andalusí, a su vez, proveniente del árabe clásico, Sayyid, del apelativo romanceado de mío Cid, o sea, mi señor. Reconciliación con Alfonso VI. Comentario. Alfonso VI no tenía otra. El Cid tenía un ejército tan grande que hubiera podido derrocar al rey Alfonso VI en una semana o cuando le hubiera dado la gana. Tenía muchísimo más prestigio y un reconocimiento de sus soldados y una admiración de sus soldados brutal, porque luchaba junto a ellos, mientras el rey se mantenía en la retaguardia. Él no, él luchaba de los primeros. Y entraba en batalla. Pero también es verdad que tuvo muchísima suerte, por eso los musulmanes o los andalusíes decían que tenía baraka, que tenía mucha suerte, y eso se lo daba a Dios. El 25 de mayo del 1085, Alfonso VI conquista la taifa de Toledo, que ya estaba conquistada, que se la había conquistado Cid, y por eso lo echó. En fin, por eso digo yo que lo de Alfonso VI se tiene que mirar aparte. Conquista la taifa de Toledo y en 1086 inicia el asedio a Zaragoza, ya con Al-Mustán II en el trono de esta taifa, quien también tuvo a Rodrigo a su servicio. Por lo tanto, Rodrigo ahí tenía pues un problema muy grande: o luchar contra su familia, que seguramente era su hermano o un pariente muy cercano, Alfonso VI, o defender a su taifa, que lo habían defendido, incluso le habían salvado de varias emboscadas, porque claro, tenía enemigos. Pero a comienzos de agosto de este año, un ejército almorávide avanzó hacia el interior del Reino de León, donde Alfonso se vio obligado a interceptarlo, con resultado de derrota ¿de quién? Cristiana. En la batalla de Sagras, el 23 de octubre. Por otro lado, Alfonso VI pudo condonar la pena de Rodrigo ante la necesidad que tenía de valiosos caudillos con que enfrentarse al nuevo poder de origen norteafricano. Vamos, que perdonó al Cid,
pero porque le convenía, porque necesitaba pues un general que mandara a los ejércitos cristianos y con un tremendo ejército detrás, que obedecía ciegamente pues a Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid. Rodrigo acompaña a la corte al rey Alfonso en Castilla en la primera mitad de 1087 y en el verano se dirigió hacia Zaragoza, donde se reunió de nuevo con Al-Mustafa II y juntos tomaron la ruta de Valencia para socorrer al rey títere Al-Cádiz del acoso de Al-Mudir, rey de Lérida entre el 1082 y 1090. El Cid logró repeler la incursión de Al-Mudir de Lérida, pero poco después el rey de la Taifa leridana tomaba la importante plaza fortificada de Murviedro, el actual Sagunto, acosando otra vez peligrosamente a Valencia. Ante esta difícil situación, Rodrigo Díaz marchó a Castilla. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, no era tonto, encima era un estratega. Así que vio que ahí no había nada que hacer, ahí lo que se iba a producir era pues un enfrentamiento brutal y posiblemente perder gran parte de su mesnada u ejército, y se marchó a Castilla a ver allí qué pasaba, a ver qué podía hacer. El encuentro con su rey para solicitar refuerzos y planear la estrategia defensiva en un futuro. Fruto de estos planes y acciones sería la posterior intervención cidiana en el Levante, que traería como resultado una sucesión encadenada de acciones bélicas que le llevarían a acabar por rendir la capital del Turia. La capital del Turia, para los que no lo sepáis, para los que sois de América, los españoles lo sabemos todos, es Valencia. Reforzada la mesnada del Cid, se encaminó, ¿veis? Lo que hizo el Cid, pues fue a por más soldados. Reforzada la mesnada del Cid, el ejército del Cid se encaminó a Murviedro, con el fin de expugnar al rey Udi de Lérida, mientras Alfonso VI salió de Toledo en campaña hacia el sur. Rodrigo Díaz partió de Burgos, acampó en Fresno de Caracena y el 4 de junio de 1088 celebró la Pascua de Pentecostés en Calamocha y se dirigió de nuevo a tierras levantinas. Vamos, a Valencia. Cuando llegó a Valencia estaba siendo sitiada por Berenguer Ramón II, ahora aliado con Mustafa II de Zaragoza, a quien el campeador había negado entregar la capital levantina, es decir, Valencia, en la campaña anterior. Así que Berenguer Ramón II pues no tuvo otra que envainársela y marcharse. Rodrigo, ante la fortaleza de esta alianza, procuró un acuerdo con Almudir de Lérida y pactó con el conde de Barcelona el levantamiento del asedio, que éste hizo efectivo posteriormente. El Cid comenzó a cobrar por sí mismo las parias que anteriormente Valencia pagaba a Barcelona o al rey Alfonso VI y estableció con ello un protectorado sobre toda la zona, incluida la taifa de Albarracín y Murviedro, o sea, el Sagunto. Vamos, que el Cid se puso al mismo nivel que un rey. Segundo destierro, su intervención en Levante. Y aquí es donde ya los historiadores, ya de todo el mundo, pues aquí ya se rompen la cabeza. ¿Cómo es posible que, si no eres familiar directo, hermano, o el que debería haber sido el rey, o lo que sea, pues aguantes tanta humillación, y más en aquellas épocas que por menos te cortaban la cabeza? Y el ejército del Cid era tremendamente más experimentado, la mesnada del Cid más experimentado que la del propio rey. Sin embargo, antes de terminar 1088 se produciría un nuevo desencuentro entre el caudillo castellano, el Cid, y su rey.
Alfonso VI había conquistado Aledo, provincia de Murcia, desde donde ponía en peligro las taifas de Murcia, Granada y Sevilla con continuas algaradas de saqueo. Según cuentan las leyendas o las historias musulmanas, el Cid hubiese podido ser el único rey y señor de toda España, o Hispania. Si no lo fue, o por qué no quiso, o simplemente las crónicas musulmanas no lo entienden. Entonces las taifas andalusíes solicitaron de nuevo la intervención del emperador almorávide Yusuf ibn Tasufin, que sitió Aledo en verano de 1088. Alfonso acudió al rescate de la fortaleza y ordenó a Rodrigo que marchara a su encuentro en Villena para sumar sus fuerzas, pero el campeador no acabó por reunirse con su rey, sin que se pueda discernir si la causa fue un problema logístico o la decisión del Cid de evitar su encuentro. Posiblemente fue lo segundo. Ya habían sido demasiadas ofensas. Apáñatelas tú y ya está. En todo caso, Alfonso VI volvió a castigar al Cid con un nuevo destierro, aplicándole además una medida que solo se ejecutaba en casos de traición, que comportaba la expropiación de sus bienes, extremo al que no había llegado en el primer destierro. Y eso al Cid no le sentó nada bien. A partir de ese momento, es a partir de ese momento cuando el Cid comenzó a actuar a todos los efectos como un caudillo independiente y planteó su intervención en Levante como una actividad personal y no como una misión por cuenta del rey. Se comportaba como un rey, posiblemente como lo que era. Y ahí es donde las crónicas musulmanas nos explican que el Cid no le quitara el trono al rey y se coronara él como único rey cristiano de la península o de Hispania o al-Ándalus, ya que su ejército, sus huestes y sus alianzas eran enormes, tan grandes que todos los reinos de al-Ándalus juntos. Así lo cuentan las crónicas musulmanas. ¿Qué hubiera sucedido? Una pregunta inevitable. ¿Qué hubiera sucedido si el Cid se hubiese proclamado rey de Hispania? ¿Qué hubiera sucedido? Pues lo que dicen los historiadores es que con total seguridad la historia de España hubiese sido radicalmente diferente y probablemente mucho mejor, porque los reinos de taifas eran lacayos suyos y posiblemente los historiadores que trabajan sobre esa hipótesis, España se hubiera unido antes. Se hubiera expandido por todo el norte de África y el Sahel, y con toda seguridad también hubieran descubierto América, pero con la diferencia de que Portugal hubiera sido un reino más dentro de España bajo el control del Cid. Que al fin y al cabo eso es lo que tenían previsto hacer los reyes católicos, Isabel y Fernando. Conquistar, pues hasta Egipto. Vamos, hasta llegar al ladito del otro imperio, del otro gran imperio, que era Estambul. Cruzar el desierto del Sáhara, que lo conocían perfectísimamente, aunque no lo creáis, lo conocían perfectísimamente y hubieran controlado todo lo que es el actual Sahel. Y al mismo tiempo, pues partía ya porque se sabía que la tierra pues era redonda. Así que había que mirar eso y posiblemente pues se hubiera descubierto también pues América. Y imaginaos si España con 8 millones de personas que se calcula que tenían los reyes en la época de los reyes católicos, pues imaginad que hubiera tenido pues 30 millones de personas. No existiría Francia, no existiría el Reino Unido, no existiría nada. Toda Europa sería España. Y eso, si lo oyes a un historiador inglés, pues te quedas aún más asombrado. A comienzos del siglo
89 saqueó la taifa de Denia y después se acercó a Murviedo, lo que provocó que Al-Qadir de Valencia pasara a pagarle tributos para asegurar su protección. Vamos, que el rey de Valencia le pagaba tributos a el Cid. Y el Cid, donde tenía su base, su casa era Valencia. Por cierto, como datos diré que la famosísima, archifamosísima película de Charlton Heston, que se llevó 3 Oscars, y Sofía Loren, lo que sale no es Valencia, es Peñíscola. A mediados de ese año amenaza a la frontera del sur del rey de Lérida, Almudir, y de Berenguer Ramón II de Barcelona, el Cid. Y estableciéndose firmemente en Burriana. Yo conozco muy bien Burriana porque he trabajado ahí. A poca distancia de las tierras de Tortosa que pertenecían al Mudir de Lérida. Como consecuencia de estas victorias, el Cid se convirtió en la figura más poderosa del oriente de la península, estableciendo un protectorado sobre el Levante, es decir, sobre lo que hoy en día es la Comunidad Valenciana o el antiguo Reino de Valencia, pero eso no sucedería hasta que no llegase unos años más tarde, unos siglos más tarde, Jaime I Conquistador, ofreciendo un protectorado sobre el Levante que tenía como tributarios a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Gérica, Segorbe y Almenara. Vamos. Que estaban tierras tremendamente fértiles y ricas, por lo tanto, esas poblaciones que le pasaban tributos, pues le pasaban unos tributos brutales, muchísimo más grandes que los del rey. En 1092 construyó como base de operaciones la fortaleza de Peña Cadiella, actualmente la carbonera Sierra de Benicarló. Y aquí tengo que hacer una nota, sí o sí, o sí, o sí, o sí. Nota, esa es la montaña mítica de mi comarca. Desde mi casa se ve. El castillo de Carboneras ya no existe. Yo no sé si en los últimos años, porque llevan años buscando sus restos. En la actualidad, no existe en la actualidad. Así que el Cid se vino a descansar al castillo, a pasar un tiempo, el tiempo que le diera la gana, pues al castillo que existe en mi pequeño pueblo, como también hizo siglos más tarde el rey Jaime I el Conquistador, pero esa es otra historia. Es una pena que el castillo que existe aquí en esta pequeña aldea donde yo vivo, que es mi pueblo, que es el pueblo que yo nací, que las autoridades no se preocupen en absoluto de restaurarlo y de adecentarlo, porque el castillo es muchísimo más grande de lo que nos pensamos. Y al ritmo que va, en unas cuantas generaciones ahí no habrá nada. Yo ya he visto, ya han caído murallas que cuando yo era un adolescente existían. Además, Alfonso VI había perdido su influencia en Valencia, sustituida por el protectorado del Cid, es decir, que ahí Alfonso VI no pintaba nada. Ahí había otra persona que no se había proclamado rey, pero actuaba de hecho como un rey, que era el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Para recuperar su dominio en esa zona, se alió con Sancho Ramírez de Aragón y Berenguer Ramón II y consiguió el apoyo naval de Pisa y Génova. Ya tenía armada. El rey de Aragón, ¿y esa armada para qué servía? Pues para evitar los desembarcos pues de las tropas que mandaban pues desde lo que hoy en día es Marruecos, Algeria, Túnez. El rey de Aragón, el conde de Barcelona y la flota
pisana y genovesa atacaron la taifa de Tortosa que había sido sometida por el Cid al pago de parias y en verano del 1092 la coalición hostigó Valencia. Alfonso VI, por su parte, acudió antes por tierra a Valencia para acaudillar la alianza múltiple contra el Cid. Y ahí se volvió a equivocar. Pero la demora de la armada paisano-genovesa que debía apoyarle y el alto coste de mantener el sitio obligó al rey al abandono de las tierras valencianas y al cachondeo de toda la mesnada del Cid y de todas las taifas, porque eso corría, claro, parece que que la gente no viajaba en aquellos tiempos, que se corría pero inmediatamente y se contaba todo. Ningún historiador se explica el tremendo respeto que tenía el Cid hacia el rey Alfonso VI. Eso es común. Algunos historiadores especulan que era familia directa y esto frenó a Rodrigo Díaz de Vivar al Cid que acabase con el rey y le perdonase tantas ofensas. Eso es lo que opinan la mayoría de los historiadores de todos los países del mundo que hablan del Cid. Rodrigo, que estaba en Zaragoza, la única taifa que no le tributaba parias, ¿por qué? Pues porque lo apoyaba en todo lo que necesitaba. Era uno más de ellos. Recabó el apoyo de Al-Mustafa II, tomó represalias contra el territorio castellano mediante una enérgica campaña de saqueo en La Rioja. Tras estos acontecimientos, ninguna fuerza cristiana se pudo oponer al Cid y solo el potente imperio almorávide, entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente, porque no había ningún reino cristiano que pudiera hacer frente al Cid, y castigó duramente a su rey. Lo castigó y lo humilló, pero no lo mató. Y esa es la gran incógnita que se preguntan los historiadores de todo el mundo. La amenaza almorávide fue la causa que definitivamente llevó al Cid a dar un paso más en sus ambiciones en Levante, y superando la idea de crear un protectorado sobre las distintas fortalezas de la región, sostenido con el cobro de las parias de las taifas vecinas, Tortosa, Alpuente, Albarracín y otras ciudades fortificadas levantinas, decidió por fin conquistar la ciudad de Valencia para establecer un señorío hereditario, vamos, que estaba dando un paso. Después de eso viene rey, proclamarse rey. Estatus extraordinario para un señor de la guerra independiente en cuanto que no estaba sometido a ningún rey cristiano ni musulmán. Y encima contaba con un montón de parias, como la de Zaragoza, que directamente ya ni le cobraba ya ni nada. La paria actuaba como un reino más del Cid. La paria de Zaragoza. Conquista de Valencia, señorío de Valencia, batalla de Cuarte 21 de octubre de 1094. Los almoravíes intentan recuperar Valencia, a la que sitian con cerca de 10.000 combatientes. Eso era una auténtica burrada en aquella época. El Cid decidió, transcurrida una semana de asedio, salir de noche por la puerta de Boatella del sudeste con el grueso de su mesnada, de su ejército, y emboscarse a las espaldas de la retaguardia enemiga y el real almorávide al sur de Cuarte. Me imagino que será Quart de Poblet. Un segundo cuerpo de caballería poco numeroso salió al alba por la puerta de la Culebra y avanzó directamente hacia la vanguardia del enemigo, situado al este de Mislata, con el fin de provocar el avance de la caballería almorávide y emprender una rápida retirada que la trajera hacia Valencia en una maniobra de distracción similar al tornafulle. Es una táctica militar. Con ello se debilitó la cohesión de la formación musulmana que se extendía a lo largo de unos 5 kilómetros entre, imagino que será Quart de Poblet y Valencia. Aquí pone Cuarte. A continuación, el campeador atacó a la retaguardia almorávide, produjo la desbandada musulmana, tomó la Real y obtuvo una rápida victoria. Tomó la Real quiere decir que tomó pues las banderas de
de los almorávides que estaban atacándolo. Los venció, los derrotó y les quitó la moral. Fue la primera derrota del imperio almorávide ante un ejército cristiano y les dejó pues hecho polvos moralmente. Les comió la almorávide. Estatua de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, en la Plaza de España de Valencia. Esa es la imagen que os voy a colgar, si no me he equivocado. Porque hay repartidas por todo el mundo. Tras el verano de 1092, con el Cid aún en Zaragoza, el cadi Ibn Yahya, llamado por los cristianos Abiniaf, con el apoyo de la facción almorávide, promovió el 28 de octubre de 1092 la ejecución de Alcadir tributario y bajo la protección de Rodrigo, y se hizo con el poder en Valencia. Al conocer la noticia, el campeador se encolorizó. Hombre, era su casa. Regresó a Valencia a comienzos de noviembre y sitió la fortaleza de Cebolla, actualmente en el término municipal del Puig, a 14 kilómetros de la capital levantina, rindiéndola mediante el año 93 con la decidida intención que le sirviera de base de operaciones para un definitivo asalto a Valencia. Y ahí se iban a enterar de lo que valía un peine. En verano comenzó a cercar la ciudad. Valencia, en situación de peligro extremo, solicitó un ejército de socorro almorávide, que fue enviado al mando de Al-Ladmuni y avanzó desde el sur de la capital del Turia hasta Almusafes, a 23 kilómetros de Valencia, para seguidamente volver a retirarse. Vieron aquello y dijeron: aquí vamos a morir todos, que se apañen estos. Ya no recibirían a los valencianos más auxilio, y la ciudad empezó a sufrir por lo que pasaba en aquella época. Consecuencias de desabastecimiento, hambre, enfermedades y muerte, según la crónica anónima de los reyes de Taifas. Les cortó los aprovisionamientos, emplazó almanaques y horadó sus muros. Como la prueba se prolongó largamente sobre ellos y les faltó el aguante, y como almorávides se habían marchado de Al-Ándalus a Berbería y no encontraban un protector, decidieron rendirse, entregar la ciudad al campeador, al Cid campeador. Por lo cual le pidieron al Amán para sus personas, sus bienes y sus familias. Vamos, que respetara sus bienes y sus familias. A sus familias los respetó, a sus bienes no. Y mientras impuso como condición a Ibn Yahya que éste habría de darle todos los tesoros de Al-Qadir. Eso es lo que te pasa por meterte con los mayores. El estrecho cerco se había prolongado ya casi un año entero, tras la cual Valencia capituló el 17 de junio de 1094. El Cid tomó posesión de la ciudad titulándose Príncipe Rodrigo el Campeador, y quizás de este periodo data el tratamiento que se deriva en Cid. De todos modos, la presión almorávide no cejó, y a mediados de septiembre de ese mismo año un ejército al mando de Abu Abdalá Muhammad ibn Tabsim, sobrino del emperador Yusuf, llegó hasta Quart de Poblet, a 5 kilómetros de la capital, y la asedió, pero fue derrotado por el Cid en batalla campal. Claro, se estaban enfrentando contra un guerrero tremendo y encima un gran estratega, con unos hombres que le eran fieles, pero hasta la muerte. ¿Cómo se luchaba en aquella época? Nota que me sale ahora. Pues el Cid, siempre estaba rodeado por una especie de guardia personal, que su máxima preocupación era que no mataran al Cid, que no lo hirieran de gravedad. Y el Cid luchaba muy bien. Era una máquina, vamos. En 1097, una nueva incursión almorávide al mando del nuevo Muhammad ibn Tabsim intentó recuperar Valencia para el Islam, pero cerca de Gandía fue derrotado otra vez por el campeador, con la colaboración del ejército de Pedro I en la batalla de Bairén, del castillo de Gandía, que cada día
es más grande. En este mismo año, Rodrigo envió a su único hijo varón, Diego Rodríguez, a luchar junto a Alfonso VI contra los almorávides. Las tropas de Alfonso VI fueron derrotadas y Diego perdió la vida en la batalla de Consuegra. Es lo que pasa, una cosa es estar sentado y comiendo y viviendo como un rey, y la otra es estar peleando todos los días, día sí, día también. Tú, pues eres un rey que mandas, pero no sabes luchar, ni sabes estrategia, ni sabes nada. Si encima a la persona que sabe luchar te peleas con él, pues, pues lo mejor que puedes estar es estar en tu reino rezando tranquilito para que no te conquisten. A final de 1097 tomó Almenara, cerrando así las rutas del norte de Valencia, y en 1098, esto era muy importante, no iba a recibir ya ningún ataque desde el norte, así que todo lo que le iba a venir por el Mediterráneo o por el sur, pero por el norte ya no. Conquistó definitivamente la importante ciudad fortificada de Sagunto, con lo que consolidó su dominio sobre la que había sido anteriormente taifa de Valencilla. Capilla del Cid del monasterio de San Pedro de Cerdeña. Comentario. Aquí otro debate entre historiadores. El Cid murió en Valencia y fue llevado al monasterio de Pedro de Cardeña. Muy lejos, nadie puede asegurar que los restos donde está enterrado el Cid sea donde la tradición nos cuenta dónde está enterrado. No solo historiadores españoles, sino musulmanes, anglosajones de gran prestigio, creen que lo más lógico es que Rodrigo Díaz de Vivar fuese enterrado pues en la Catedral de Valencia, su bien más preciado, Valencia. De hecho, allí hay pues un escrito que dice que ahí está el Cid enterrado. Yo siempre he dicho que que la Catedral de Valencia esconde, la Archidiócesis de Valencia esconde muchísimos secretos. Su muerte se produjo en Valencia entre mayo y julio de 1099. Según Martínez Díaz, el 10 de julio. Alberto Montaner Frunto se inclina por situarla en mayo, debido a la coincidencia de dos fuentes independientes en datar su deceso en este mes. El linaje de Rodrigo Díaz, por una parte, y por otra las crónicas alfonsíes, que contienen la historia del Cid como la versión sanchina de la historia de España, que recogen datos cuyo origen están en la historia real o escrita generada en el monasterio de San Pedro de Cardeña, que está tremendamente lejos de Valencia. No es impedimento que el monasterio conmemorara en junio el aniversario del Cid, pues es propio de estas celebraciones elegir la fecha del momento de la inhumación del cadáver en lugar de su muerte, y de todos modos el dato lo transmite una fuente tardía de la segunda mitad del siglo XIII a comienzos del siglo XIV, muchos siglos. Tumba del Cid y Doña Jimena en el crucero de la Catedral de Burgos. Mirad 6 sitios donde ir a visitar al Cid. Y en ninguno se puede asegurar que los que están enterrados allí son ellos. El cantar, probablemente en la creencia en que el héroe murió en mayo, precisaría la fecha de Pascua de Pentecostés con fines literarios y simbólicos. Vamos, que no murió en Pentecostés, pero así se adorna mejor. Su esposa Jimena, convertida en señora de Valencia, consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón de Berenguer III durante un tiempo, pero en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender el Principado, la familia y gente del Cid abandonaron Valencia con ayuda de Alfonso VI tras desvalijar e incendiar la ciudad. No iban a dejar nada para que se lo llevaran los almorávides. Así Valencia fue conquistada al día siguiente de nuevo por los almorávides y permaneció en manos musulmanas hasta 1238. ¿Quién llegó en 1238? Pues fue retomada definitivamente por Jaime I el Conquistador. Nota. ¿Por qué Jaime I el Conquistador, cuando tomó Valencia, una de las primeras cosas que ordenó después de celebrar la Santa Misa fue que encontraran
que buscaran y encontraran la tumba del Cid. Jaime I el Conquistador sabía que el Cid estaba enterrado en Valencia, que seguro que los musulmanes habían respetado la tumba del Cid. Rodrigo Díaz fue inhumado en la Catedral de Valencia, por lo que no fue voluntad del campeador ser enterrado en el monasterio de San Pedro de Cerdeña, a donde fueron llevados sus restos tras el desalojo y incendio cristiano de la capital levantina en 1102. También se dice que los restos fueron incinerados. Bien, nota, en la Baja o Alta Edad Media no se incineraba a los cristianos, porque entre otras cosas iban al infierno. Y un cristiano al último sitio que quiere ir, y yo soy cristiano, es al infierno. Bien, en 1808, durante la Guerra de la Independencia, los soldados franceses profanaron su tumba, pero ¿realmente era su tumba o era la de otra persona? Pero al año siguiente el general Paul Tribu ordenó depositar sus restos en un mausoleo en el paseo de Espolón, a orillas del río Alanzón. En 1826 fueron trasladados nuevamente a Cardeña, pero tras la desamortización, un día hablaré de la desamortización, en 1842 fueron llevados a la capilla de la Casa Consistorial de Burgos. Fijaos si tenéis sitios para ir a buscar la tumba del Cid. Que si la Catedral de Valencia, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Es toda una película. Y hay. Desde 1921 reposan juntos con la esposa de doña Jimeña en el crucero de la Catedral de Burgos. Otro sitio más. Si a alguien le apetece ir de tumba en tumba del Cid, pues ala. ¿Qué dicen las fuentes árabes? Firma autógrafa de Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid, el Cid. Ego Ruderico, yo soy Rodrigo. En un diploma de datación de la Catedral de Valencia de 1098. Excepción hecha de los documentos de la época, algunos firmados por el propio Rodrigo Díaz, las fuentes más antiguas acerca del campeador provienen de la literatura andalusí del siglo XI, muchos siglos después. Pues 11 siglos, es decir, 11 siglos. $1100 años, si mis matemáticas no fallan. En las fuentes árabes se impreca generalmente al Cid con apelativos de Tajilla, tirano, traidor, Laín, maldito, Kalb, al-Abdu, perro, enemigo. Como sabéis, el perro para los árabes es un insulto muy grave. Sin embargo, se admira su fuerza bélica como el testimonio del siglo XII del andalusí Ibn Basan, única alusión en que la historiografía árabe se refiere al guerrero castellano en términos positivos. De todos modos, Ibn Basan habitualmente se refiere al campeador con de nuestros escrándolo a lo largo de toda su Aldacira Fitmasin al-Yazira. Sí, al-Yazira. Tesoro de hermosas calidades de la gente de la península, con las expresiones perro gallego o al que Dios maldiga. He aquí el conocido pasaje que reconoce su prodigiosa valía de guerrero. Era este infortunio, es decir, Rodrigo, en su época, por la práctica de la destreza, por la suma de su resolución y por el extremo de su rapidez, uno de los grandes prodigios de Dios. Y Basan Yazira, 1109. Es de notar, asimismo, que nunca se le aplica a las fuentes árabes el sobrenombre de Sidi, señor, que entre mozárabes o su propia mesnada que contó musulmanes derivó a Cid, pues era un tratamiento restringido a los dirigentes islámicos. Esto no es verdad.
En dichas fuentes se nombra Ruderick o Lubric al-Qayyidur o al-Qayyadur Rodrigo el Campeador. Nota, esto no es correcto. Los andalusíes, los musulmanes, sentían gran respeto hacia el Cid, hacia su señor. Obviamente tenía muchos enemigos, pues durante su vida había sido el azote de todos ellos, pero también había causado admiración por su generosidad en la batalla, su caballerosidad y además no mataba a los reyes andalusíes, los convertía en reinos de taifas. Los reyes musulmanes que caían como fichas de un dominó solo eran sometidos a dos cosas, a pagar un tributo y a aportar tropas para el Cid, pero ellos seguían reinando en sus reinos. La elegía de Valencia del Alfaquí al-Obacasi fue escrita durante el sitio de Valencia a inicios de 1094. Entre ese año 1107 Ibn Akama o el visir de Al-Qadir Ibn al-Faraj, según las últimas investigaciones, compone su manifiesto elocuente sobre el infausto incidente o historia de Valencia al-Bayá y al-Wadif Filmulim al-Fadid, que narra los momentos previos a la conquista de Valencia por el Cid y las vicisitudes del señorío cristiano. Obviamente, pues dependes a quién leas, pues lo ponen a caldo o lo ponen maravillosamente. Aunque no se conserva el original, su relato ha sido reproducido de forma fragmentaria por varios historiadores árabes posteriores: Ibn Hasan, Ibn al-Kandus, Ibn Abdarin, Ibn al-Jatib, y fue utilizado en las crónicas alfonsíes, aunque en ellas no se tradujo la ejecución en la hoguera del Cadí Ibn Yatnaf ordenada por Rodrigo Díaz. De las pocas veces que hizo una cosa de estas, en el caso que esto sea verdad. Por último, y como se dijo arriba, en 1110 Ibn Hasan de Santarém dedica la tercera parte de su Al-Yazira al exponer su visión del campeador, de quien muestra las capacidades bélicas y políticas, pero también su crueldad. Ibn Hasan de Santarém tabudía que tenía que escribir lo que le mandan sus amos. Fuentes cristianas. Y esto ya se está acabando. La historia de Roderici en la fuente principal de los datos que se conocen sobre la vida de Rodríguez Díaz histórico. En cuanto a las fuentes cristianas, desde la primera mención asegura que el Cid, en el poema de Almería de 1148, las referencias están teñidas de una aureola legendaria. ¿Habéis escuchado bien? Legendaria, leyenda. Pues en el poema sobre la toma de Almería por Alfonso VIII, conservado con la crónica A de Fonsi Imperotis, se dice que él nunca fue vencido, que el Cid nunca fue vencido. Para noticias más fieles a su biografía real existe una crónica en latín, la Historia Roderici, 1190, concisa y bastante fiable, aunque con importantes lagunas en varios periodos de la vida del campeador. Es que es un misterio. Hay cosas que se saben, algunas cosas se saben, pero todas sacadas del cantar del mío Cid, y otras que se echa mano de la imaginación. Junto a los testimonios de historiadores árabes en la principal fuente sobre Rodrigo Díaz histórico. Además de la historia de Federici, presenta a un Rodrigo Díaz no siempre alabado por su autor, lo que invita a pensar que su relato sea razonablemente objetivo. Así, comentando la racía del campeador por tierras de La Rioja, el autor se muestra muy crítico con el protagonista, como se puede ver en la manera como describe y valora su racía por La Rioja. Rodrigo abandona Zaragoza con un ejército innumerable y muy poderoso, y penetró en las regiones de Nájera y Calahorra, que eran dominios del rey Alfonso y estaban sometidas a su autoridad. Peleando con decisión, tomó Alberite y Logroño, pero no mató nunca al rey. El desarrollo de la leyenda. Yo esto no lo he escrito, yo estoy leyendo. La lectura de creación pronto inventó aquello que se desconocía o completaba la figura del Cid, contaminando progresivamente las fuentes más históricas con las leyendas orales,
que iban surgiendo para ensalzarlo y despojar su biografía de los elementos menos aceptables por la mentalidad cristiana y el modelo heroico que se quería configurar como su servicio al rey musulmán de Zaragoza, manuscrito de Carmen Capidoctoris. Sus hazañas fueron incluso objeto de inspiración literaria para escritores cultos y eruditos, como lo demuestra a Carmen Capidoctoris un himno latino escrito hacia 1190, en poco más de un centenar de versos sáficos que cantan al campeador ensalzándolo como se hacía con los héroes y atletas clásicos grecolatinos. ¿Os parece poco? Es todo un paradigma del misterio. Está entre la mitología y la realidad, entre la leyenda y la historia. En este panegírico ya no se encuentran registrados los servicios de Rodrigo al rey de Taifa de Zaragoza. Además, se ha dispuesto combates singulares con otros caballeros en sus mocedades para resaltar su heroísmo, y aparece el motivo de los murmuradores que provocaban la enemistad del rey Alfonso, con lo que el rey de Castilla queda exonerado en parte de responsabilidad del desencuentro y destierro del Cid. Claro, hay que pintar y dibujar la historia lo más bonita posible para nosotros, para los cristianos. Sin embargo, los musulmanes, pues ya veis, totalmente en contra, cuando salvó a un montón de reyes cristianos. En fin, cada uno es como es. Una de las magnas obras del poeta chileno Vicente Huidobro es La hazaña del mío Cid, 1929, que, como él mismo se encarga de señalar, es una novela escrita por un poeta. Oye, qué manera más bonita de escribirlo. Entre el mito y la realidad. El Cid, entre el mito y la realidad. El Cid, un mercenario convertido en leyenda. El 10 de julio de 1099 murió Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, un caballero que dedicó su vida a la guerra y que tras su muerte se convirtió en leyenda. Historia de España, Edad Media. En Hispania apud Valentium Rodericus comes defunctus est de quod maximus lactus Christianis fuit et guardium imicis paganis. Vamos, que venció a los paganos y nada. Así recogía el cronicón mayecense de la muerte del Cid Campeador el 10 de junio de 1099, cuando, según cuenta la leyenda, en lo alto de las almenas que defendían la ciudad de Valencia fue atravesado por una flecha perdida, aunque lo más probable es que muriera por causas naturales, porque después de lo que os he estado contando, pues el Cid llevó una vida de todo menos tranquila. Pese a la leyenda posterior como héroe nacional o cruzado en favor de la Reconquista, Rodrigo Díaz de Vivar se puso a lo largo de su vida a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes. Eso parece ser que sea verdad. En realidad, y que no hay ninguna duda sobre eso, en realidad luchó en su propio beneficio, convirtiéndose en lo que algunos autores defienden como un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga, más que un combatiente que lucha por unos ideales. Pues lo definen muy bien. Pero también es verdad, les falta añadir que se vio obligado a ganarse la vida como podía, porque su rey era un déspota de mucho cuidado. Con todo, su vida inspiró al más importante encantar de la gesta de la literatura española, el Cantar del mío Cid. Una historia épica. Su vida y su historia inspiró
el más importante cantar de la gesta de la literatura española, el Cantar del Mío Cid. El códex original de esta obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es que en España no se tira nada. Rodrigo Díaz de Vivar luchó en su propio beneficio a las órdenes de distintos caudillos. Con todo, su vida inspiró el famoso cantar de la gesta, el Cantar del Mío Cid, un valiente caballero. Tras el combate singular para dirimir el dominio de unos castillos fronterizos que se disputaban los monarcas de Castilla y Navarra, Rodrigo Díaz de Vivar venció al caballero navarro Jimeno Garcés, oye, como yo, familiar mío, lo que aumentó al prestigio que ya tenía como alférez real de la corte del rey Sancho II. Tras la muerte de Sancho II, me río porque cuando era joven yo entré en una catedral donde hay un rey que se llama Sancho Garcés, que es la catedral de Pamplona, y me arrodillé, ay tío, 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 y me echaron fuera de la catedral. Ay, la juventud, qué locuras nos hace. Tras la muerte de Sancho II en el sitio de Zamora, su hermano Alfonso VI se convirtió en el rey a pesar del resentimiento que tenía hacia Rodrigo Díaz tras las batallas de Llanta, 1068, y Golpejera, 1072, en las que el nuevo monarca se vio obligado a refugiarse en la corte musulmana. Lo honró concediéndole la mano de la dama Jimena, al parecer hija del conde Diego Fernández y pariente del propio monarca. A pesar de su resentimiento hacia Rodrigo, Alfonso VI lo honró concediéndole la mano de su pariente Jimena. Las maneras del Cid. Uno de los episodios más recordados de este personaje ocurrió tras un ataque musulmán a la fortaleza de Gormaz, Soria. Cuando la noticia llegó a oídos de Rodrigo Díaz, sin esperar órdenes del rey, reunió a su ejército y penetró en el reino toledano en busca de los culpables. Y eso le costó el exilio. Así le pagó el rey. Aún así, esta acción unilateral interfirió en los planes del rey Alfonso, que decidió desterrar al Cid. Pues muy bien. Así te fue. En el año 1081, cuando el rey Alfonso de León se encontraba batallando por tierras toledanas sin ayuda de Rodrigo, los musulmanes atacaron por sorpresa Gormaz. Soria obtuvieron una importante victoria logrando un cuantioso botín. Y eso pues al rey le sentó pues de maravilla. Cuando la noticia llegó a oídos de Rodrigo Díaz de Vivar, sin esperar órdenes del rey, reunió a su ejército y penetró en el reino toledano en busca de los culpables. La actuación de Rodrigo en Toledo, ciudad a la que retornó trayendo consigo hasta 7.000 cautivos entre hombres y mujeres, interfirió en los planes que tenía el rey Alfonso para anexionar este territorio sin necesidad de violencia. Pero si la violencia la tenías. A modo de castigo, el monarca desterró al caballero, pero esto no conllevó a la pérdida de sus bienes personales. 2 veces exiliado, 2 veces. Tras ser rechazados los servicios de Rodrigo Díaz por los condes de Barcelona, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, Aldevivar decidió ayudar al Muqtadir, rey de Zaragoza, en la lucha que mantenía con su hermano Almodir, rey de Lérida, Tortosa y Denia, y que contaba con el apoyo de los condes de Barcelona y del monarca Sancho Ramírez de Aragón. Rodrigo Díaz derrotó a Berenguer Ramón II en Almenar en 1082 y cerca de Morella Almodir y al monarca aragonés en 1084. Fue en este periodo cuando recibió el sobrenombre del Cid, derivado del vocablo árabe Sid, que significa señor, digan los árabes lo que digan. Fue durante su primer exilio y tras derrotar al Berenguer Ramón II y al Mundir cuando Rodrigo recibió el sobrenombre de El Cid, señor. Y se lo dieron los propios árabes, los propios musulmanes. Porque esa palabra no es española, es musulmana. No es castellana, es musulmana. En 1986
un hecho trascendental que cambiaría la historia de la península ibérica. Un gran ejército almorávide, procedente del Sáhara, atravesó el estrecho de Gibraltar, profesaban una interpretación rigorista del Islam y estaban dispuestos a imponerla a sangre y fuego. En noviembre de 1088, Alfonso VI solicitó ayuda al Cid, que estaba desterrado, lo había desterrado por segunda vez, para atacar a los almorávides que sitiaban la fortaleza de Aledo, en Murcia. El encuentro entre las tropas de Alfonso y del Cid debían producirse en la zona alicantina de Villana, pero ambos ejércitos, por causas desconocidas, no llegaron a encontrarse. Un auténtico mercenario, pone aquí. A Rodrigo Díaz de Vivar se le recuerda como héroe nacional por haber participado de forma determinante en la llamada reconquista de la península ibérica. Y esto es cierto. Sin embargo, en realidad fue un verdadero mercenario, pues a lo largo de su vida luchó por sus propios intereses, a veces en el bando cristiano y otras en el musulmán. Pero aquí lo que se olvidan de decir es que los musulmanes que estaban aquí llevaban 800 años. Más que llevamos nosotros. El Cid montó su campamento en Elche y allí supo que el rey Alfonso, furioso por no haber recibido la ayuda solicitada, lo había declarado traidor. Muy bien, el rey era fantástico. Esta era la máxima deshonra para un caballero, cuyas consecuencias eran terribles, la pérdida de todos sus bienes y el destierro. A partir de ese momento, pues el Cid, convertido en un caudillo independiente, siguió actuando en Levante guiado por sus propios intereses. Vamos, que no, lo que hizo fue que ya no tenía señor y su señor era él. En 1909 se hizo con el protectorado de todo el Levante. Alcadí, rey de las taifas de Toledo y Valencia, pagaba impuestos al Cid, quien usurpaba así los pagos que antes habían pertenecido a Alfonso VI. No es así. Quien haya escrito esto no es así. El rey era un señor que no se había coronado rey porque no le había dado la gana, tenía un ejército más grande que el del rey y ganaba las batallas y cobraba los impuestos. Y ya está. En ese mismo año el Cid derrotó a la coalición que formaron Almodir y Berenguer Ramón II, a los que derrotó en Tebar en 1090, expulsando al conde catalán de la zona levantina. Lo mandó a Cataluña, allí que se lo pasara divinamente bien. Conquista de Valencia. Mientras tanto, Alfonso VI, que pretendía recuperar la iniciativa en Levante, estableció una alianza con el rey de Aragón, el conde de Barcelona, y las ciudades de Pisa y Génova, cuyas respectivas tropas y flotas participaron en la expedición avanzando sobre Tortosa, entonces tributaria de Rodrigo, y la propia Valencia en el verano de 1092. Pero el ambicioso plan fracasó y Alfonso VI, pues ala, hubo de regresar a Castilla al poco de llegar a Valencia, mientras Rodrigo, que se encontraba en Zaragoza negociando una alianza con el rey de dicha taifa, lanzó como represalia una dura incursión contra La Rioja. Tú vienes a mi territorio, pues yo voy al tuyo, la mía es más grande, mi ejército, mi mesnada, mi mesnada es más grande, más poderosa, son más expertos, son más duchos en el combate, así que te lo vamos a expoliar todo para que te acuerdes de venir a mi casa, que era Valencia. En los años siguientes, las campañas para la conquista de Valencia, hasta ese momento en poder de Ibn Yahab, asesino de Alcadir, fueron constantes. En 1093 el Cid cercó la capital, que empezó a sufrir privaciones. El ejército del Cid emplazó máquinas de guerra que causaron grandes daños en los muros de la ciudad y por fin, tras un año de sitio, Valencia cayó en manos del Cid, que se proclamó príncipe Rodrigo el Campeador el 17 de junio de 1094. Si no llega a morir, se hubiera proclamado rey y la historia de España hubiera sido otra. Eso es un comentario que me sale ahora. A pesar de la victoria, los intentos almorávides por recuperar la ciudad no cejaron y a mediados de septiembre de ese mismo año un ejército al mando de Abu Abdallah Muhammad ibn Tasufin llegó hasta Quart de Poblet, a 5 kilómetros de la capital, y la asedió, pero fue derrotado ¿por quién? Pues por el Cid, en una batalla campal. Valencia cayó en manos del Cid. En 1994 se proclamó
príncipe Rodrigo el Campeador, y tuvo una vida de película, una coproducción italoamericana dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, que se estrenó en 1961, cuando yo nací. Narra las peripecias de Rodrigo Díaz de Vivar. Pues que sepáis que todo lo que sale en la película, el castillo, todo, era la peñíscola de aquellos años. La película consiguió 3 nominaciones a los premios Oscar. A la muerte de Cid, su esposa Jimena, mujer vigorosa, con carácter, prolongó la resistencia local 2 años antes, más antes de rendirse al empuje musulmán. Abandonó Valencia con los restos de su esposo, mirad otra versión, que enterró en el monasterio de Cardeña, otra versión, para posteriormente y tras muchas vicisitudes ser enterrado junto a ella en la catedral de Bourges, donde hoy pueden visitar su tumba. Como veis, se han repetido varias cosas varias veces porque se ha bebido de varias fuentes, porque el tema del Cid no es un tema baladí. Y hasta aquí, amigos, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande a todos, muchísimas gracias de todo corazón. Soy Tony Garcés y os mando un saludo muy grande de todo corazón desde Valencia, España, y hasta la próxima. Que Dios os bendiga a todos.